suficiente para que millones de máquinas humanas se lancen a la guerra, justificándose, claro está, con muchas razones, lemas, banderas que hay que defender, motivos por los cuales hay que pelear, etcétera, etcétera, etcétera. La tontería más grave de los animales intelectuales, es creer que hacen, cuando en verdad nada pueden hacer, son simples marionetas humanas movidas por fuerzas que desconocen. Las radiaciones cósmicas originan dentro de la psiquis subjetiva del animal intelectual, infinitos cambios en su idiosincrasia psicológica, surgen ciertos yoes y se sumergen otros. Emergen a la superficie algunos yoes diablos, mientras otros se pierden entre las 49 regiones sumergidas del subconsciente. Entonces vienen los asombros, las sorpresas. Quien había jurado amor eterno, se retira. Quien había jurado fidelidad a la gnosis, la traiciona. Quien no bebía alcohol, ahora lo bebe. Quien se había propuesto realizar cierto negocio, de pronto pierde todo interés, etc. Las máquinas humanas no tienen sentido alguno de responsabilidad moral, son simples marionetas que piensan, sienten y obran de acuerdo con el tipo de yo que controla los centros capitales de la máquina en un instante dado. Si ese tipo de yo es desplazado, la marioneta humana modifica de hecho sus procesos mentales y sentimentales, resultando de ello acciones distintas y hasta opuestas. A veces se meten dentro de la máquina humana ciertos yoes diablos que no son de la persona, que tienen otros dueños y se acomodan dentro de cualquiera de los 5 cilindros de la máquina. Entonces el ciudadano honrado se convierte en ladrón, y quien antes no se atrevía a matar ni siquiera un pajarillo, resulta convertido en cruel asesino, etc. 34. El yo que cada ser humano lleva dentro de sí mismo es una pluralidad y su verdadero nombre es legión. La ronda de estos yoes diablos, su continua y terrible lucha por la supremacía depende de muchas influencias externas e internas, y en última síntesis de las radiaciones cósmicas. El sol con su calor y el buen o mal tiempo dan de inmediato lugar a que surjan determinados yoes que se apoderan de la máquina. Algunos de estos yoes suelen ser más fuertes que otros. La lluvia, las contrariedades, las vanas alegrías pasajeras originan nuevos y molestosos yoes, pero la pobre marioneta humana no tiene noción de estos cambios porque tiene la conciencia dormida, vive siempre en el último yo. Ciertos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la fuerza de los cilindros de la máquina. Todos los yoes son el resultado de las influencias externas e internas. En el animal intelectual no existe verdadera individualidad, es una máquina. Capítulo 15. Evolución e involución. De acuerdo con la definición común y corriente del diccionario, la palabra evolución significa un desarrollo ordenado y progresivo, gobernado por ciertas leyes exactas pero desconocidas. Para los cerdos de Epicúreo, los secuaces de la dialéctica materialista, la idea de la evolución antes que todo, excluye la idea de un plan inteligente y de un logos creador. Los fanáticos tontos de esa farsa escrita por Carlos Marx, llamada dialéctica materialista, creen en forma estúpida que la evolución es un proceso independiente y mecánico sin Dios ni ley. Para los estudiantes de las distintas escuelas pseudo-esotéricas y pseudo-ocultistas, la idea de la evolución, antes que todo, incluye la idea de un plan inteligente y de un logos creador. La palabra evolución contiene en sí misma un significado dogmático y ese precisamente es su rasgo característico. Los basamentos científicos de la evolución son las teorías nebulares sobre el origen del universo, con todas sus innumerables alteraciones, modificaciones, adiciones, restricciones, etc. Que realmente nada cambia en la original concepción errónea del proceso mecánico de construcción. Y segundo, la caprichosa teoría de Darwin sobre el origen de las especies con todas sus correcciones y cambios posteriores. En cuestión de concepciones nebulares hay mucho que comentar y sobre el origen del universo se han inventado por estos tiempos muy ingeniosas teorías, pero todo eso son puras especulaciones fantásticas sin comprobación alguna, juegos de la mente, tonterías. La evolución y transformación de las especies en el sentido estrictamente darwinista se fundamenta en hechos seleccionados artificialmente. Para probar la teoría, se recurre a la anatomía comparada, a la morfología, a la embriología, a la paleontología, etc. Pero cada década niega los hechos de la década anterior y los sustituye por nuevos hechos, pero la teoría permanece inconmovible.
En realidad la aparición de nuevas especies como resultado de la ley de la evolución no pasa de ser más que una simple hipótesis porque jamás se ha podido verificar, nadie ha visto aparecer una nueva especie. 35. El pensamiento moderno al crear la teoría de la evolución, se olvidó de los procesos destructivos de la naturaleza. La razón de esto estriba en el campo de visión intelectual demasiado limitado de estos tiempos, debido a esto se elaboran teorías de relumbrón, muy bonitas, pero con un número insuficiente de hechos. Ninguno de los procesos es ciertamente conocido en forma íntegra, y observando solo parte del proceso, los hombres dicen que este proceso consiste en cambios de tipo evolutivo. La mente humana está por estos tiempos modernos ya tan degenerada que hasta se ha hecho incapaz de comprender el proceso inverso involutivo, en gran escala. La mente de los eruditos está tan embotellada en el dogma de la evolución que solo sabe pensar en función de su propio embotellamiento y a los fenómenos de destrucción, decadencia y degeneración les aplica los calificativos de evolución, desarrollo y progreso. Los pueblos y culturas de la Edad de Piedra no son el principio ni el fin del mundo, son únicamente la declinación y degeneración de riquísimas civilizaciones anteriores, y esto está demostrado por los restos de las culturas prehistóricas, por los datos de la filología comparada que muestran la sorprendente riqueza psicológica de las lenguas arcaicas, y por los documentos irrefutables del arte y literatura antiguos. No todos los pueblos aislados de la tan cacareada civilización moderna son salvajes, rechazar la barbarie civilizada no es signo de salvajismo, pero esto no significa que no existan pueblos aislados en franco estado de salvajismo. Los pueblos verdaderamente salvajes o semisalvajes hallados por los exploradores modernos, son fuera de toda duda descendientes degenerados de pueblos extraordinariamente cultos que existieron antes de la Edad de Piedra. Ninguno de los pueblos verdaderamente salvajes encontrados por los exploradores ha mostrado signo alguno de evolución, por el contrario, en todos los casos sin excepción, se han observado signos inconfundibles de degeneración e involución. Todos los pueblos salvajes o semisalvajes tienen leyendas y tradiciones de una edad de oro o de una etapa heroica, pero en realidad estas tradiciones, estas leyendas, hablan de su propio pasado, de su propia antigua civilización. El mismo hecho explica con claridad meridiana la superioridad indiscutible de los dibujos paleolíticos, es decir, de los más antiguos encontrados en las profundas cavernas de la Tierra, en relación con los dibujos neolíticos, es decir, los más recientes. El hermano gnóstico, Seiturralde me envió una interesante carta procedente de su país, Bolivia, en la que dice: algo interesante y curioso es aquí una leyenda que no solamente es creación fantasiosa de algunas mentes, sino que parece que tiene una realidad objetiva, es que existieron seres humanos de proporciones pequeñísimas. En unos casos de más o menos 15 centímetros, y en otros casos hasta de 25 centímetros, que vivían en una especie de aldeas o poblados, con casas construidas por ellos, utensilios tales como ollas, etc. Cuando niño escuché que cerca a la ciudad en que vivía habían existido tales seres, exactamente en Lipes, una altiplanicie rodeada de montañas, los Andes, y un solar enorme al este. Ahora he sabido que cerca de aquí, Potosí, a unos 120 kilómetros hay una población de unos 30 centímetros de altura, las viviendas, en cuyo interior se encuentran vajillas correspondientes a seres muy pequeñísimos. Esta población dicen que está rodeada de unos cerros puntiagudos, bastante raros que se elevan máximo a 2 o 3 metros, pero que para el caserío semejan montañas. Alrededor recién se levantan los cerros más grandes de cientos de metros. Según, continúan diciendo, los indígenas del lugar, no admiten que nadie se acerque a esta curiosidad. Esta es una raza lemur muy involucionada. Esta es la raza liliputiense higina de los 36 míticos siberianos, verdaderos nivelungos de sus galenas, hombres hormigas, en fin de los que han quedado indelebles huellas aún en las propias pinturas rupestres, empezadas a estudiar hoy por los científicos de nuestros días. Las llamadas razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, tales como la de Cro-Magnon que vivía en las cavernas de la Tierra, fueron muy hermosas pero el impulso cíclico descendente, involutivo, pesaba terriblemente sobre esas razas de origen atlante. Finalmente el hombre paleolítico dejó su puesto a su sucesor, desapareciendo casi por completo de la escena.
Dentro de todo proceso evolutivo existe un proceso involutivo. La ley de la evolución y su hermana gemela la ley de la involución, trabajan en forma coordinada y armoniosa en todo lo creado. Las leyes de la evolución y de la involución constituyen el eje mecánico de la naturaleza. Nosotros los gnósticos no negamos la ley de la evolución, esta ley existe, lo malo, lo equivocado, es atribuirle a esta ley, factores y principios equivocados o falsos. La autorrealización íntima del hombre no es el resultado de ninguna mecánica, la evolución es una ley mecánica como lo es la de la involución. La autorrealización íntima del hombre es el resultado de tremendos superesfuerzos conscientes hechos por uno mismo y dentro de uno mismo, aquí y ahora. Negar la ley de la evolución sería absurdo, pero atribuirle a dicha ley factores que no tiene, es estúpido. Existe evolución en todo proceso creador, en la semilla que germina y crece, en el niño que nace, en la planta que florece. Existe involución en todo proceso destructivo, en el árbol que se marchita y que por último se convierte en un montón de leños, en la planta que envejece, en el anciano que por fin exhala el último suspiro. Todo lo que existe en la creación evoluciona hasta cierto punto perfectamente definido por la naturaleza, y luego involuciona hasta regresar al punto de partida original. Ningún ser viviente puede autorrealizarse, ni mucho menos liberarse con la ley mecánica de la evolución. Capítulo 16 La revolución de la conciencia. El Bhagavad Gita, el libro sagrado del Señor Krishna, dice textualmente lo siguiente: entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que intentan, posiblemente, uno logra la perfección, y entre los perfectos, quizás uno me conoce perfectamente. Jesús el Gran Kabir dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos. Jesús el Gran Kabir en los 4 evangelios, que son realmente 4 textos de alquimia y cábala, escritos en clave, hace énfasis en la tremenda dificultad que existe para entrar el reino. El Dhammapada, el libro sagrado del budismo oriental, dice: de entre los hombres pocos son 37 los que alcanzan la otra orilla. Los demás andan en esta orilla, corriendo de un lado para otro. Todo hombre de ciencia puede verificar por sí mismo el científico proceso de la selección natural. Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la luz, y muy pocos son los que lo hallan. El Dante Florentino, discípulo de Virgilio el poeta de Mantua, empieza su Divina Comedia, diciendo: a la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva obscura, por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor tan triste, que la muerte no lo es tanto. Pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí. Tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Dante Alighieri, ese poderoso iluminado que escribió la Divina Comedia, también cometió el error de haberse apartado del camino recto y cayó en esa selva obscura de la mundanalidad. Difícil es encontrar el camino recto, pero más difícil es ser firme y no abandonar el camino jamás. Quien quiera subir debe primero bajar, esa es la ley. La iniciación es muerte y nacimiento a la vez. Cuando Dante quiso subir a la cima de la montaña augusta de la iniciación, su gurú le hizo bajar a los mundos infiernos, esa es la ley. En el submundo el poeta florentino vio y oyó a las almas dolientes de los antiguos condenados, y también a los equivocados sinceros, que están contentos entre las llamas luciféricas de sus propias pasiones, aguardando el día y la hora de ocupar su puesto entre los bienaventurados. Sin esas 3 mujeres simbólicas llamadas Lucía, la gracia divina, Beatriz, el alma espiritual, y Clemencia, la misericordia, no hubiera podido Dante descubrir los terribles misterios del abismo.
Y encontró Dante en el submundo a muchos sabios y a muchos hombres llenos de prestigio y conocimientos y a muchos centauros, mitad de hombres, mitad bestias. En los mundos